te quedas de Oaxaca, Soconusco en Chiapas, que es donde está la mayor parte de la producción de cacao, y sobre todo un cacao que se reduce. Porque en esa época el cacao, que era más, sí, era más apreciado. Este cacao precisamente se caracterizaba por ello. ¿Por qué? Porque este cacao se podía ver de manera más afuera. Es decir, que quería poca azúcar. Entonces, por eso se podía vender mucho gas. También el cacao, bueno, ustedes que tienen otros lugares, Caracas, no sé quién es, yo creo que lo que también mandaba plata de Caracas para que, mandando que hicieran la obra, y el cacao era muy crucial. Los demás cacaos, pues no. Y también él comerciaba, sí, gracias. También es comercial el cacao de Ecuador, que el cacao de Ecuador, a diferencia de los cacaos únicos, era un cacao muy amable, pero tenía que ayudar que la textura, agua con leche, se necesitaba con mucha azúcar, lo cual hacía que fuera más difícil. Entonces, se tiene que hacer que una gran demanda de la población necesitada, porque era muy grande. Y este cacao de que se utiliza en momentos de la producción porque era ligada, porque en el Ecuador había un sistema de usos dinámico y eso favorecía el transporte de la costa y después de la costa hasta el pueblo de Brasil. Entonces, cuando yo vi dónde estaban los principales agentes, y lo que encontré es que ese mercado tenía un cartel de agentes que eran originales, que sentían bueno, y de esperanza de vida, ¿no? Y estaban vinculados a los principales amigos y mercaderes, que eran el histórico de Villaluz, donde llegaba el cacao de Caracas y el de Tabasco, el puerto de Acapulco, a donde llegaba el cacao de Guayaquil, la ciudad de Oaxaca, a donde llegaba el cacao de Ciudad Real, que es donde se principales casas, el cacao de Surusco, el cacao de Tabasco también, el cacao chiapaneco y también el cacao de Guatemala. Entonces, por favor, gracias. Bueno, este tenemos el cacao, no están los cacaos que los sociales enseñaban. Y aquí está el mapa de las principales redes comerciales del cacao. No sé de las redes comerciales, donde este tipo tenía sus agentes, que eran estos que compraban clientes conocidos, ¿no? Cómo llega hasta Guayaquil, Ecuador. Y digamos que el cacao que venía por mar tenía embarcaciones peruanas y embarcaciones venezolanas, los verdaderos tenían embarcaciones. Ellos estaban solo en su derecho. Y el presidente, muchas gracias. Bueno, aquí están los principales agentes que tenían, ¿no? De la Cruz, Altera de Oaxaca, y como los que estaban en los otros centros de universidad, una credibilidad extensísima. Comente la doctora que no se está transmitiendo. Ciudad del Estado Es que yo no la puedo transmitir desde aquí. O sea, se va a quedar guardada. Y mañana la va a subir Carlos a la página. Los planos nucleares, esto, ¿no? Llegaron hasta Guatemala, cuáles eran las actividades que se pasaban. Entonces, bueno, esto sería fundamentalmente todo. Es interesante como para refletir, ¿no? Cómo estas redes de mercaderes, los navarros, cómo compraron sus cargos al rey, fueron los que necesitaron, se mantieron la producción y la comercialización del cacao, ¿no? Y cómo estos sistemas que identificaban a las autoridades reales para comprar los indios de manera legalina sus productos, fueron los que favorecidos que a fines del 18, del 17, se expandieron también en este comercio, al igual que el aumento de la producción de plata en España. Muchas gracias. Bueno, y hay una manera de capturar al personaje, y a través del personaje, esas redes de un bien, integra también el aspecto financiero y comercial. Bueno, sí. Pues ahora vamos a escuchar a Álvaro cantar
historiador, sonero, tiene un Luis Mariacán, viene de Calcuta, y es investigador del Instituto Nacional de Sociología Historia de ahí el Mariacán. Esa es la próxima. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecerle a mis invitación por el trabajo, viendo que lo ha supuesto organizar este evento. Felicitar a todos los cátedra y agradecerle también a todo el personal del equipo de trabajo de Universidad de Quisiera proponer al diálogo y poner por delante el siguiente: la importancia y las repercusiones del control político-social sobre la nación en el desempeño económico de los mercados de la. Una idea de esto. Y la segunda, el valor del trabajo de la y africana o de origen africano. Trabajo que puede ser no remunerado o apenas remunerado, y su impacto en los márgenes de ganancia y los costos de beneficio, la relación costo-beneficio de la actividad real. Los costos sociales, ambientales, políticos o culturales y los encadenamientos de las economías locales deberían formar parte también de nuestras acciones sobre la organización temprana y la actividad económica. Practicar la historia como de usar, así titulado este texto, que me permite recordar los modos peculiares que he abandonado el año geográfico. Pero también quiero volver en información a la tradición oral en las organizaciones de conocimiento. Si una tarea fundamental de nuestro quehacer consiste, como parece constatar, en el trabajo artesanal que realizamos en el rastreo de huellas y indicios, la práctica geográfica implica un modo particular, un particular modo de ver al mundo y de estar en. Como ustedes saben, Usala fue el nombre de aquel viejo cazador nativo de la etnia Gol, que colaboró con el viajero, etnógrafo, explorador y escritor ruso de principios del siglo, Vladimir Arseniev. Usala practicaba el arte de la semigética y su maestría radicaba en el arte de saber leer las huellas, de interpretarlas en el marco de contextos y interacción de territorio. Fue Arseniev que publicó en 1920 el libro que dio a conocer al viejo cazador Gol, y décadas más tarde, en la década del 70, director de cine japonés Akira Kurosawa llegó a este relato. ¿A dónde van sus representantes? A cazar por el esto. Del sur regresó al día siguiente por la mañana temprano. Había matado a un ciervo y pidió darle un caballo para llevar la carne al bifán. Además, dijo que había visto huellas recientes de cazadores, de calzado, perdón, de calzado de pies, que nadie en nuestro destacamento, nadie de los dirigentes del mismo antiguo sumó. Según él, los desconocidos eran tres: dos tenían botas nuevas y un tercero viejas, con desgarraduras de hierro en los tapones del casco. Conociendo la capacidad de observación desde el sur, no tuve ninguna duda de la veracidad de sus conclusiones. El título escogido contiene también una afirmación: la práctica de la historia atrás de su y mi decisión de interesarme como gente ordinaria. Esos actores que, no obstante su capacidad de agencia, innovación y creatividad, debieron afrontar y padecer la violencia de explotación que trajo consigo la conexión de los mundos atlánticos pacíficos y regionales. En un episodio citado de manera reiterada en los trabajos sobre las prácticas festivas del periodo hispano-colonial, la censura inquisitorial o la génesis de las músicas regionales de México, se recuerda con insistencia la denuncia que en el Santo Oficio de la capital de México se interpuso en 1767 en contra de José Domingo Vergara, conocido por el maestro azucarero, de calidad anulable, por delito de poligamia. Hasta el sol de hoy, Gaetano tiene el distintivo de ser la primera persona a la que documentalmente se le asocia con una festividad popular que extendida en todo el país y el resto del continente y en otros espacios del antiguo imperio español, el Fandango, también conocido como Guatemala. Se previene, se ve textualmente en el documento, que el dicho José Domingo Gaetano es de calidad de un acto, conocido por el maestro azucarero, chico de cuerpo,
no muy feo, cantador y tocador, y sabe algunas relaciones que echan los fandantes, y es muy fandanguero, inclinado al uso de la embriaguez, que pasará de 44 años de edad, que es muy maldiciente y llama a Dios. Sí. Lo que con frecuencia se deja de lado en esta recuperación es que a este personaje, presumiblemente originario de las condiciones de Orizaba o se le buscaba por no regresar. Aún más, se omite que el presumible segundo matrimonio lo habría contraído el Tamazunchate, de donde hizo hombre. La última noticia que las autoridades territoriales distribuidas del Tribunal de Carro fue la que proporcionó el bachiller Antonio Sarabia, comisario de Santo Oficio en Córdoba, quien notificó en abril del 67 que Gaetano fue visto en San Lorenzo de Cerrado, Chaca, apenas una semana antes. Para un habitante promedio de la región, las conexiones productivas entre pueblos, la circulación de personas e historias familiares compartidas son un lugar común entre las huastecas potosinas y veracruzanas. De hecho, entre los habitantes de las 6 huastecas, incluidos en estos intercambios a la Sierra Gorda. Y si nos situamos en el entorno de la comunidad de bailadoras, terceros y músicos de Cobaco Huasteco, los vínculos resultan aún más fuertes y difíciles. Pero no resulta así si pensamos en los vínculos de las huastecas con la región centro y sur de esta otra, no al menos la literalmente. La mención a José Rodrigo Gaetano, el maestro de azúcar, fandanguero de cepa, que daría primera anécdota si en los últimos años no hubiésemos documentado en diversos trabajos las rutas, caminos y trayectorias seguidas por arrieros, canoeros, vaqueros y lucianos, así como tratantes de nudos y productores de la que permitirían observar el mundo como fue y primero ha impulsado distribuciones de la realidad convincentes y redondas, pero saturadas de fantasía e ilusión. La soledad de la América colonial no es una excepción, sobre todo si uno pretende ir más allá del estudio de las élites y los grupos de poder y sumergirse al mundo documentalmente silencioso, fragmentario y deformado, que informa de la actuación, desplazamientos y pareceres de los actores políticos. Denuncias por doble matrimonio con Cristóbal Catraca, vaquero de Acayuca, Huerto Casares de Castellanza, por las que implicaron a Miguel Aparicio y Simón Pascual, naturales del pueblo de Cistepec, también en el sur de Veracruz, acusados de sospecha de selección en marzo de 1801, documentan involuntariamente la intensa movilidad de los actores sociales del sector popular. Cuando inicié mi investigación histórica hace más de 25 años, lo hice con la aspiración de construir un programa total de una vasta región, conocida a lo largo del siglo XVII como la Tierra Caliente de la Cruzada, y para la segunda del XVIII como Costa de Sotobón. A la distancia y con un poco de mayor experiencia, puedo reconocer que aquella pretensión inicial de juventud se aplicaba en una perspectiva que desde hace algunos años puedo denunciar de egocentral. Una actitud por demás naiva, que creía posible contar la historia de mi región desde allá. La apuesta de aquella investigación de maestría era muy al tono con la tradición historiográfica de la historia regional de los años 70, la de una historia que se evitaba el olvido. Aún recuerdo aquella conversación inicial que sostuve con Antonio Ibarra durante el proceso de realización de aquella tesis. Nos hablaba con emoción del numeroso ganado de aquellas haciendas, de los vaqueros negros jarochos y de la ambiciosa vida social que surgía al interior de los latifundios. Cuando apenas concluí mi emocionada presentación me confrontó con una sonrisa de desfavor. Sí, todo está muy bien. ¿Y el mercado? ¿A dónde sale todo ese ganado de tus haciendas? ¿Quién lo compra? ¿Cuáles son sus ciclos? No pasó mucho tiempo para que mi querida amiga y colega Giovanna Zelaya me mostrara con su magnífica tesis de maestría sobre el mercado interregional del ganado entre Cosamaloapan y Puebla,
La respuesta y posibilidades egoísticas de aquellos que me preguntaran, tú y Vargas, a las afueras de la biblioteca de colegio. Las fuentes documentales que he trabajado con obsesivamente me han obligado, insisto, me han obligado, no sin serias necesidades de mi parte, a cuestionar aquella visión egocentrada, felizmente inconsciente, y abrirme de a poco a la posibilidad de enriquecer y complejizar la perspectiva inicial de mi significación. Observar el mundo desde la región que yo estudio implica rastrear condiciones e interdependencia con espacios, instituciones y actores sociales publicados en diferentes escalas geoespaciales y niveles de poder. Significa también reparar en los modos en los que circula la información. Esto es muy importante. En la calidad de la información que disponen unas y otros y otras. Dicho de otro modo, hacer del espacio que uno estudia un laboratorio para pensar problemas estructurales. Esto, en buena medida, se facilita cuando uno, porque hay gente que los actores locales no solo actúan localmente. ¿Qué definiremos como local? ¿Acaso el espacio desde donde hemos situado nuestra investigación e intentamos a partir de ahí observar el mundo? ¿O será el lugar desde donde se consignan las lideranzas? ¿O será más bien que se salgan? Yo creo que a veces nos clavamos demasiado en hay una discusión por el global, pero reparamos muy poco en qué significa la local. ¿De qué hablamos cuando hablamos del global? Como que hablamos mucho del global. Al mismo tiempo, las observaciones situadas en lugares específicos permiten reconocer la circulación de mercancías consideradas globales, porque vienen de horizontes lejanos. De igual manera que observar las prácticas de piratería durante el siglo XVII o de contrabando institucionalizado del XVIII ayuda a comprender cómo lo global se constituye por el encadenamiento sucesivo de ida y vuelta de economías locales referentes. Personas con nombre y apellido, mercancías, informaciones, prácticas culturales. Todo un universo complejo puesto en movimiento. Lo que hacemos es seguir la pista, rastrear y reconstruir sus trayectorias y ritmo de circulación, y como sacar en la familia. Imaginar sus líneas y líneas a partir de huellas científicas. Precisamente a la manera del viejo fundador del sur usar. A fuerza de repetición, a fuerza de reconocer la repetición de estas prácticas, de a poco empieza a dibujarse los contornos de un mapa en donde cobran densidad, rutas, hábitos, circuitos, mercados. Por supuesto, también personas con nombre y apellido, y hay que seguirles la pista, porque los actores que estudiamos despliegan su vida transitando por diferentes lugares. En ocasiones, ellos se encuentran separados por cientos o miles de kilómetros, lo cual conlleva el esfuerzo de considerar y contrastar las diversas escalas de actuación y de información en nuestro intento por comprender adecuadamente lo que estaba pasando en el momento que logramos estudiar. Procedemos de manera similar cuando lo que estudiamos es un producto, una mercancía o una placa cultural, como el fantasma del global. Le seguimos detrás, intentando recuperar los problemas de su producción, de su circulación y de su consumo. Como se ha señalado en nuestro trabajo, la denominación global no solo es una palabra que describe el alcance geográfico espacial de una investigación geográfica, constituye a la vez una cierta forma de hacer esto, de hecho, más global. Al mismo tiempo, resulta innegable que lo global se convierte en toda una moda geográfica. En fin, me voy a preguntar un poco eso para poder aterrizar a este. Se trata entonces de alentar una reflexión, por ejemplo, sobre el algodón que produjeron los pueblos nahuas, mijes, pizoques del sur de Veracruz, junto con población afrodescendiente, para satisfacer las demandas de los mercados regionales municipales durante el siglo XIX. En el intento de hacer esa investigación, estoy pensando en la producción de la renta colonial, la circulación de mercancías, dinero en moneda y otros instrumentos de pago, o la participación de regiones periféricas del papel español en los procesos económicos de la elaboración central. Como lo ha señalado recientemente el Nueva Pescador, los trabajos enfocados a estudiar la inserción de cultivos comerciales producidos por poblaciones nativas en los circuitos mercantiles a escala regional imperial, imperial,
En reiteradas ocasiones dejan de lado el impacto que dicha producción o circulación provocó al interior de los mismos pueblos y comunidades productoras. Pero interesarse por eso también debe ser parte de una agenda multidisciplinaria que se presupone o se enuncia como global. Y ahí que cuando estudiamos a personajes como Ana particularmente, Juanito Pascual de los Reyes, líderes de una facción disidente del pueblo de Cayuca, que se llamó en 1787 en contra de su propio gobernador, pero después le dieron repeler el ataque de los que se ordenó que el teniente de justicia español. Lo hacemos teniendo como marco de comprensión más amplio el papel fundamental que el repartimiento de mercancía, después de acaba ya de describir, desempeñó en la circulación mercantil en España. El financiamiento de alcaldes mayores por parte de redes mercantiles que incluían a mercaderes tan influyentes como Juan Antonio Guillermo Pedro de Ales, Joaquín de Ales Correcta o Manuel Antonio Yolanda. Y aquí también te lo debo decir lo mucho que he aprendido de los trabajos de Lina y siempre la generosidad que ella ha tenido para compartir sus trabajos. También estoy pensando en el control ejercido por alcaldes mayores, procuras, subdelegados y otros funcionarios menores de las autoridades de la República de Nacional. Se trata, a propósito del título de esta reunión, de estudiar procesos históricos de escala macro a partir de la ecuación de personas o colectividades situadas en espacios determinados y estudiarlos de manera densa, socialmente densa. Bueno, entonces, se me acaba el tiempo y antes de terminar me gustaría volver a lo que planteaba yo. La invitación a pensar en la repercusión del control político-social en el desempeño económico de los mercados regionales. Y en segundo lugar, el valor del trabajo de la población química económica y su impacto en los márgenes de ganancia de la actividad mercantil. Sí, esos también tendrían que ser parte de la agenda cuando hablamos de globalización regional. Me acuerdo que hemos empezado a trabajar en una fuente fiscal para llegar a entornos sociales y lo que la fuente fiscal se estaba buscando. Bueno, el trabajo de Álvaro siempre es una observación pequeña que va adquiriendo como una mancha de aceite que se va alternando, va conviviendo narración de una fuente historial, un territorio mucho más amplio de comprensión. Sobre todo, llegar con una teoría, o sea, de teoría. Ese es en gran medida, yo creo que lo que también Álvaro con su generación ha instalado como una práctica rural. Bueno, vamos a pasar entonces a la anunciada ponencia de Giovanna Peláez. Bueno, Giovanna es, como ya lo dijo Álvaro, una historiadora de Veracruz, pero no solo, es una historiadora que hizo una carrera bueno, yo la conozco, no voy a hablar, no lo voy a decir yo, la conozco mucho, una chica muy talentosa, trabajadora, hizo una gran investigación, muy deliciosa, ahora es por el Colegio de México también, es investigadora de Mendoza, y ha trabajado por económica, económica, con fiscales, la palabra de la Plata, pero no solo, también se ha dedicado a la fiscalidad estatal, ha trabajado en San Luis, tenemos un trabajo sobre el cabildo de San Luis Potosí, pero se mueve entre los siglos, así como puede ser reconocida como colonialista, ahora por el siglo XIX llega incluso en las iglesias, sigue diferente. Bueno, Giovanna hoy es profesora, es investigadora de la Universidad de Veracruzana, ha sido investigadora de varias universidades, por la Universidad de San también, pero ha recorrido medio país, dando conferencias, enseñando, y hoy día es editora de la de investigaciones humanísticas, sociales,
siempre me equivoco, son muchas siglas de la Universidad de Veracruz. Bueno, ya escucharán, ya verán la calidad de su trabajo. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes, es verdaderamente un placer, como decía Álvaro, pues muy agradecida porque sigan con nosotros esta segunda jornada. Por supuesto, mi agradecimiento a mis padres de cerca, de verdad que el esfuerzo que siempre representan este tipo de eventos, los medios que los disfrutamos que son los que organizan, así que de verdad muchísimas gracias. Mi agradecimiento también al Colegio de San Luis y al Consejo Potosino de Ciencia por pues, permitirnos y financiar nuestra estancia. Y el placer de estar aquí porque puede ser virtual siempre su mejor la conversación en vivo y a todo color. Es también para mí un honor estar aquí con colegas a quienes he leído, con quienes me he formado y con quienes han cambiado muchísimo de sus investigaciones. Como decía Antonio, a mí lo que me interesa siempre pues, son los impuestos, pero no lo voy a poner cifras, no voy a poner datos, por ahí no hay interés. El interés siempre es o sea, qué significa la existencia o no la existencia de un impuesto. Entonces, si me interesa lo político, lo social, lo institucional, que siempre está detrás de la existencia de un impuesto. Y por último, pues mi corazón siempre estoy siendo colonialista, y lo que les voy a presentar es hoy una cosa sobre el siglo XVIII, tardío siglo XVIII, y una cosa que luego solemos como que obviar sobre el tema de la globalización. Tenemos como ustedes llevan ya, digamos, con la cátedra con privada, explorando distintas formas de pensar en temas de lo global, ¿no? Pero hay una cosa que también se nos olvida, es si existen o no existen formas de gobernar lo global, que impactos tiene la gobernabilidad dentro de fenómenos y procesos globales. Es ahí donde yo inserto discusión. Discusión también forma parte de, digamos, un reconocimiento a final del siglo XVIII de distintas transformaciones institucionales en términos de política mercantil que se van a experimentar por parte de la monarquía hispánica en el último cuarto del siglo XVIII. En este proceso, pues fue necesario considerar el extenso y complejo espacio marítimo del Golfo de México como un territorio que tenía que ser gobernado. De esta forma, el puerto, como espacio físico en el que se aceptaba el gobernador, el comandante y la aduana, debía extenderse más allá de la isla de Sacrificios y considerar los territorios de Nueva Orleans y Luisiana en el norte y hacia el sur hasta las tierras de Campeche. Y es que a diferencia de los siglos XVI y XVII, que las tierras del Golfo eran más o menos patrulladas por la Armada de Armamento, y el sistema de flotas, este sistema que permitía regular en un tiempo y en un momento la llegada de embarcaciones potenciales en el puerto de Veracruz, en la segunda mitad del siglo XVIII, las transformaciones del comercio, el poblamiento de la costa y de los llamados decretos de comercio libre, que fueron considerados necesarios la existencia de las flotas, hicieron evidente que la capacidad de gobierno del espacio marítimo del Golfo desde el puerto de Veracruz era prácticamente inexistente. Frente al intenso tráfico de embarcaciones que al interior del Golfo se conectaban entre puertos de jurisdicción hispana, inglesa, francesa y más tarde norteamericana, embarcaciones que más de una ocasión podían distinguir su bandera. De esta forma, en el tardío siglo XVIII, goletas, fragatas, bergantines y buques conectaban mercancías y plata entre La Habana, Campeche, Coatzacoalcos, Veracruz, Tuxpan, Tampico, Orleans, Filadelfia y Nueva York, por señalar los referentes más en las declaraciones presentadas por los capitanes al intendente de Veracruz. Un espacio marítimo y sus puertos sujeto a la capacidad de oferta y demanda de intereses de comerciantes de géneros y plata que daban cuenta del extraordinario dinamismo de la economía americana en el siglo XVIII. Si bien para una parte de los comerciantes la disponibilidad de libre cambio entre distintos puertos y la oferta de bienes permitió ampliar su capital y fortalecer sus redes de interés, para los funcionarios de gobierno como el gobernador intendente, el comandante de marina o los funcionarios de la aduana, los distintos decretos, ordenanzas, reglas de distinto grado de autorización entre puertos incrementaron sus responsabilidades en la fiscalización de embarcaciones, mercancías que descargaban en sus puertos. Pero también nuevas formas de reconocer el ejercicio de jurisdicción en un espacio marítimo por lo más complejo. De ahí que en 1801, como una estrategia para regular el comercio que se realizaba en el puerto de Veracruz,
El gobierno de Madrid optó por recurrir a la cesión de permisos individuales mediante el pago de ciertos derechos que legalizarían el puerto de origen y las mercancías que traían esas embarcaciones. Hace ya muchos años, digamos, Zacarías Motoquias, un investigador que, digamos, empezó con la discusión sobre el tema del control de los puertos, el tema de lo legal y lo ilegal, decía que había que pensar siempre que lo que para nosotros un puerto podría ser ilegal, en otro puerto estaba registrado como ilegal. Así que siempre había que considerar los dos lados de donde se conectaban esos puertos. Por eso, a partir de la 1801, lo que se hace es que cualquier mercancía, cualquier embarcación que llegue para ese puesto, se convierte en legal. Y esa es la parte que a mí me interesa. El resultado de todos los secretos que se van a crear en este periodo, o sea, evaluación de uno de los secretarios del consulado de Veracruz, comerciantes, decían que lo que había que regular era pues, desquiciar las leyes de Indias y los reglamentos mercantiles. Es decir, no había, digamos, forma de controlar y entender las distintas disposiciones. Como parte del debate de la política comercial de la monarquía hispánica en respuesta a procesos de comercio y prácticas globales, lo que a mí me interesa es analizar la gobernabilidad del intendente, el presidente gobernador, va a ejercer en el espacio marítimo, por lo tanto, su capacidad para vigilar y gobernar un pueblo. Si bien es cierto que, digamos, desde el siglo XVI se establecieron distintas formas de conexión marítima como expresión de la globalización, lo que me interesa destacar en el tardío siglo XVIII es la complejidad para los agentes de gobierno para ejercer su autoridad en interacciones que en todo momento sabían que eran globales. Es decir, una cosa que no había señalado Álvaro, no es que nosotros identificamos que eso es global, es que los mismos agentes en su tiempo tenían mucha conciencia del tipo de condiciones en las que estaban. Y automáticamente en el final del siglo XVIII, por lo menos el intendente que yo estoy trabajando en Veracruz, tenía mucha claridad de lo que se estaba enfrentándose, era un comercio global, pero en aquel momento ya no podían mejorar. ¿No? La naturaleza y dinamismo de la economía novohispana del siglo XVIII era precisamente para el secretario del consulado veracruzano el principio que tenía que marcar un nuevo arreglo del sistema de comercio que no solo controlara el tráfico registrado del puerto, sino que incluyera plan de navegación que ya había sin duda variado desde el siglo XVI. En ese lado, por ejemplo, pues lo que estoy tratando de ver es los puertos que por los que estoy tratando de trabajar. Con este plan de navegación, el secretario del consulado trazó la adquisición mercantil desde el puerto de Veracruz para gobernar y fiscalizar el espacio marítimo, que además de los puertos de La Habana y Campeche, era necesario considerar distintos puertos que se estaban habilitando desde la costa de Estados Unidos, pero también en la jurisdicción de la Independencia. Para el secretario del consulado veracruzano, sin negar la importancia de la adquisición mercantil, de tierra adentro, el espacio marítimo es el que tenía que estar sujeto a un nuevo gobernador. Ahora bien, ¿cómo gobernar el espacio marítimo desde la ciudad y Puerto Veracruz en el siglo XIX? ¿Cómo diferenciar entre el introductor y dueño, entre el puerto de origen y intermediario? Estas y otras cuestiones fueron objeto de escrutinio por parte del gobernador intendente a los capitanes de las distintas embarcaciones que arribaban a Veracruz. En esta policía estoy trabajando solamente en 1796 y 1801, y en este periodo refleja la ambivalencia de la estrategia mercantil por parte de la monarquía y el inusitado dinamismo de la irregularidad en el uso de licencias particulares y exclusivas para el comercio con extranjeros, ¿no? De ahí, digamos, con lo que yo trabajo son con las declaraciones. Una vez que una embarcación llegaba al puerto de Veracruz, el capitán estaba obligado a presentar una declaración al intendente y yo trabajo con esas declaraciones. Algunas son más extensas, algunas dicen sí, no, no sé, o sea, pero algunas son realmente muy divertidas porque van contando toda la trayectoria desde el puerto de origen, ¿no? Ahora bien, como decía, en el siguiente mapa creo que está, digamos, el tema de las vigilancias. Esta es, digamos, la jurisdicción del intendente, en principio es el territorio que tendría que gobernar, y el resto son los puertos con los que está teniendo mayor comunicación, ¿no? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el problema? Tiene muchos problemas, pero el problema es realmente controlar este espacio marítimo, que además se podría tener arribada a lo largo de toda la costa.
bueno, se hacía desde el siglo XVI, pero en el siglo finales del XVIII, lo que quieren es cobrar impuestos de esas aeronaves, ¿no? La vigilancia, el control y gobierno del espacio marítimo pues, estaba sujeto al papel que tuvieran cumplir pequeños bergantines, que eran guardacostas, que salían, digamos, dos salían desde Campeche y acompañaban a las embarcaciones oficiales del comercio particular hasta salida de lo que se conoce como el seno, hasta salir de la costa y luego de ahí voltear a seguir Guacecualco o a La Habana, dependiendo de donde fuera, digamos, el curso, ¿no? Lo que encontramos en todo caso, o lo que yo he encontrado en las fuentes, es un intercambio regular, irregular, porque a partir de 1797 hizo evidente el vínculo de los comerciantes porteños, artesanos, con el comercio desde puertos norteamericanos y el uso que algunos de esos comerciantes hicieron para legalizar mercancías, embarcaciones y puertos que no siempre, por supuesto, se ajustaron a lo señalado en el decreto. Las declaraciones juradas presentadas por los capitanes de las embarcaciones al comandante de Marina también se convirtieron en una fuente de información privilegiada para el gobernador intendente. El gobernador intendente está en el puerto de Veracruz, no sabe. Entonces, estas declaraciones le permiten tener una idea de lo que está pasando en este espacio marítimo para más o menos tratar de tomar acciones, pero también un poco para identificar qué tipo de mercancías están llegando y de dónde sabe que están llegando, si las puede o no las debe legalizar, ¿no? Y cuándo legalizar. A partir sobre todo de la declaración militar por Inglaterra, las declaraciones juradas de los capitanes de las embarcaciones estaban obligados también a dar una información detallada de la trayectoria marítima seguida desde el puerto de origen hasta el puerto de Veracruz. Tenían que decir dónde habían arribado y por supuesto había que creer que el comandante lo van a imaginar, había que también declarar cuántas mercancías y sobre todo también los pasajeros y qué transportaban. Le interesó a partir de 1797 también que le dieran información política. Preguntas sobre si hay escuchado algún rumor, si sabe cómo va la guerra, digamos una poca información distinta a algunas prácticas de otras, ¿no? Y cualquier tipo de incidencia que tuvieran con embarcaciones de origen extranjero. Las declaraciones permiten dibujar un mapa de las complejidades que enfrentó el gobernador intendente de Veracruz para gobernar el espacio marítimo y condiciones de un incremento de embarcaciones con bandera extranjera y sobre todo la multiplicación de puertos a los que se podía arribar para descargar mercancías o pasajeros. Esa es la otra misma que va a pasar. Así lo expresó el intendente en el caso de licencias a pasajeros que no declaraban haberse embarcado en un puerto español desde la península, pero que sí contaban con licencias desde puertos americanos. Ese fue el caso de dos pasajeros que habían obtenido licencia de gobernadores de Nueva Orleans y de La Guaira, de la Venezuela, lo que les había permitido desembarcar en Veracruz. Sin embargo, el problema para el intendente era que la licencia no ofrecía información de cuál era el origen de los pasajeros. No sabía de dónde era, y eso le preocupaba considerablemente. En su evaluación, después una queja comunicada al rey, presentaba dos inconvenientes. El primero era que este tipo de prácticas que se estaban volviendo bastante comunes, que eran usadas por pasajeros para poderse entre puertos del seno mexicano, en lo que se estaban poco más de un mes para luego trasladarse al puerto con licencia de los mismos gobernadores. La práctica dificultaba el control de los pasajeros, pero los gobernadores necesitaban el intendente de toda la información. Y sobre todo, pues, lo que estaban haciendo era aprovechar para hacer comercio menor alrededor del territorio. El segundo inconveniente de este tipo de prácticas era la vinculada autoridad que desde Nueva España, es decir, desde Veracruz, se podía ejercer sobre las licencias concedidas por los gobernadores de los puertos en el centro. En la queja presentada por el intendente, solicitaba la intervención del virrey de España que dictara órdenes para que gobernadores de Nueva Orleans, de La Guaira o de otros puertos que concedían este tipo de licencias a pasajeros con dirección a Veracruz se ajustaran a las disposiciones que la queja del intendente también era un recurso para hacer valer su autoridad y preeminencia frente a otros gobernadores, al mismo tiempo que dar cuenta de sus limitaciones para ejercer su autoridad y control en la circulación de embarcaciones, pues dependía de la participación de otros puertos, de otros comandantes que le hicieran caso, ¿no?
Los escasos funcionarios dependientes de la aduana debían realizar la documentación de las embarcaciones, el tipo y el fondo de mercancía, establecer el valor de los impuestos, revisar a los pasajeros y, en caso de ser necesario, conceder permiso para que se dirigieran a la. Un ejemplo de lo abrumado que se encontraba el gobernador y el resto de los funcionarios son, por ejemplo, registros de una semana en el mes de septiembre. En una semana han encontrado 7 vacaciones. Y digamos, 7 no son nada, pero el siguiente eran muchísimas. Eran 7 vacaciones que venían de La Guaira, Venezuela, en Santander, de España, de Campeche, de Barcelona, de Málaga y de Nuevo Orleans. Dice que cada vacación tendría que haber revisado el controlador de pasajeros, el controlador de mercancías, hacer un registro puntual desde dónde había salido y a dónde va. Y además de estas 7 vacaciones que dejaba el intendente, habían llegado en esa semana 12 vacaciones de correo y otras 12 vacaciones que traían a sol. Y todas tenían que haber presentado su obligación. No había información de la. Otra de las atribuciones del cargo del gobernador era la vigilancia de embarcaciones y de comercio que se burlaban y ya sabían pues, que no aceptaban las disposiciones. Para ello, la información presentada por los comandantes de las embarcaciones y enviada a los vigías permitía identificar espacios y momentos de vulnerabilidad. Entre 1798 y 1800, la tensión política con Inglaterra incrementó el número de embarcaciones, pero los reportes de los capitanes y de las autoridades del puerto se identificaron como de guerra. Bajo esta identidad, un número considerable de embarcaciones fueron descritas por los capitanes de navíos mercantes que circulaban entre Habana, Campeche y Nueva Orleans, con destino a Veracruz. El caso más significativo de este periodo fue una embarcación nombrada Cleopatra, que asoló las embarcaciones mercantes que salían de Campeche con destino a Veracruz. Y por la información que tiene, pues lo que creemos, bueno, lo que creo es que tenía su base, pues el tamaño. Por las declaraciones de los capitanes que fueron abordados por Cleopatra, se sabe que contaba con 200 hombres de tripulación, que es en el tamaño de embarcación, y tenía entre 60 y 80 cañones. Y que regularmente, esa es la parte más bonita, bueno, no es más bonita, pero la parte más interesante es que mantenía a bordo poco más de 100 prisioneros. Lo que hacía era, cuando estaba en peligro, embarcación Cleopatra, intercambiaba a esos prisioneros con cada uno de los bloques que le convenía, ¿no? Según esto, los intereses del capitán, pues estamos hablando de una embarcación inglesa, ¿no? En lo que se refiere a su táctica de guerra, los testigos dicen que no se acercaban a ningún puerto y que en el caso de Veracruz su distancia se mantenía entre 5 y 8 legos. Otra táctica era ocultar su bandera y lanzar un cañonazo de advertencia para tomar su presa. En los meses de septiembre a diciembre de 1800, que nos murió Cleopatra, también hubo noticias de otras embarcaciones enemigas dedicadas a la presa de embarcaciones procedentes de Maracaibo, particularmente por la importancia del cacao que traían de Venezuela. ¿No? La plaza de Jamaica, como ya saben, se ve consolidado por su centro estratégica en el centro del Caribe y las condiciones de conflicto entre casas caminantes pues despertaron el mayor interés por las autoridades municipales. Así lo expresó la consulta que el comandante de Marina, el capitán de Bergantín, Alejandro Ramos, que en Jamaica había comprado restas de papel. A la pregunta específica del comandante de Veracruz, confirmó que, por lo usual, en Jamaica se mantenían 2 navíos de guerra y 6 fragatas para hacerse a la mar. Sin embargo, decía él, durante su estancia, no había visto ningún preparativo de guerra, pero sí un aumento de embarcaciones dedicadas a los campos. Otras embarcaciones que voy a encontrar en el periodo, por ejemplo, es una que se llamaba Vanilla, el nombre, otra, la Atrevida, también va cambiando los nombres de las embarcaciones a finales del siglo XVIII, que van teniendo información, y creo que ya voy a ir cerrando, para que el tema hay una cosa que, digamos, que dice encontrar. Uno ve la cantidad de embarcaciones que tienen bandera, digamos, de guerra, que se necesitaba en esa época. Yo se preguntaría qué hacían los que tenían bandera hispana y que tenían la posibilidad, digamos, de arribar al puerto sin ningún problema. Tenían 2 opciones, es decir, resguardarse y no salir por el tema de que los fueran a pescar, o arriesgarse a salir y llegar al puerto de Veracruz. Y, por supuesto, no perder el importante mercado internacional, porque para agentes comerciales
capitales de embarcaciones que tenían la posibilidad legalmente de arreglar el puerto de Veracruz, sabía que lo que estaba en juego era el mercado municipal y la plata municipal. Voy a cerrar con un caso que me parece muy interesante, que es el caso de, digamos, de un conjunto de embarcaciones que están en Campeche, que saben que están en vacación Cleopatra, que no pueden salir y están muy preocupados porque están en Campeche, queriendo llegar al puerto de Veracruz a vender sus mercancías. Lo que hace, digamos, hay una serie de comunicaciones entre el comandante de Veracruz y el de Campeche, a ver quién se hace cargo de resguardarlos. El de Veracruz dice que no puede, y el de Campeche dice que solamente los va a acercar hasta la salida del estrecho. Lo que hacen los comerciantes, digamos, yucatecos, los pechanos, si queramos llamar, es que se reúnen los capitanes y salen 12 embarcaciones. Las 12 embarcaciones lo que dicen es: nos vamos todos juntitos y nos apoyamos a ver quién pierde. La estrategia es muy exitosa, suelen salir las 12, salen del celo y llegan, digamos, a un momento en el que se desvían. Uno va para La Habana y el resto llega sin ningún problema al puerto de Veracruz a vender sus mercancías. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en condiciones de comercio global y en condiciones de competitividad, lo que hay que hacer es aplicarse, digamos, para no perder el importante mercado municipal. Y eso es lo que voy a encontrar, digamos, por eso este rato le comentaba a Perso de la agencia, la capacidad de respuesta. Ya no se van a esperar a que la monarquía hispánica los proteja, los controla, ellos van a empezar a arriesgarse y a tener sus propias estrategias para salir y no perder la creciente, digamos, del mercado, de la demanda de mercancías de este puerto, ¿no? Lo que, digamos, son de los ejemplos que me parecen como más, ¿no? Creo que la capacidad de gobernar, digamos, el espacio marítimo por parte del intendente veracruzano, por supuesto, dependía de la intervención del comandante marina, de los oficiales de la aduana, de los vigías, pero también desde un control que pudiera ejercerse un imaginario desde Veracruz sobre el resto de sus gobernadores. Si bien las declaraciones de las embarcaciones nombradas como de guerra y dedicadas al Golfo del Golfo de México no era algo extraordinario, lo que demuestran las comunicaciones del tardío siglo XVIII es que al menos desde Veracruz, las transformaciones del espacio marítimo debilitaron la capacidad de gobernabilidad desde el puerto al fortalecer el papel de otras autoridades. Otra consecuencia es el incremento de embarcaciones particulares, del número de comisionados y comerciantes que estuvieron dispuestos a asumir los riesgos del tráfico marítimo para mantener su participación en el mercado no hispano. Desde la experiencia veracruzana, en el gobierno del tráfico mercantil, las prácticas mercantiles del tardío siglo XVIII ofrecen puntos para comprender cómo agentes de gobierno asumieron o se confrontaron con un comercio global en el que las banderas o las posiciones políticas se desdibujaban frente a la capacidad de agencia que los actores económicos ejercían en beneficio de la rentabilidad de sus negocios. Muchas gracias. Bueno, como pudieron advertir, también hay autores inanimados, pero fundamentales, cómo podemos hacer lograr vida a la demarcación en un contexto pequeño, porque el contexto al guión, como en la época, ¿no? Tenía al Imperio Británico, estaba por todas partes. La venerosa Cleopatra, seguramente, ¿no? Fue la reina de más ese mexicano. Bueno, es otra forma de advertir, ¿no? Cómo hay franjas
al tiempo, falla técnica, gracias por aguantarnos, gracias a Fernanda que estuvo ahí apoyándonos, el área de Colegio San Luis, bueno, director de eso ha sido España, servicios, procesos históricos, historia económica, y bueno, complacido de poder presentarles un trabajo que hasta el día de hoy tengo la oportunidad de hacer. Es un artículo que se publicó recientemente en la revista Mente de la Historia Económica, la trayectoria. Y bueno, el objetivo es lograr primero comprender un proceso histórico ya identificado por la historiografía, el acento al poder local de las unidades de las fronteras del conflicto. Y segundo, creo que aquí está esta área, digamos, el punto de discusión, ¿no? Intentar articular estas experiencias regionales, es decir, de cadena de puertos que va del complejo portuario Meca Cesar, Campeche y Veracruz Tampico, en una perspectiva que podemos denominar comparar. No se trata de un trabajo global, ¿cierto? No, sino de una propuesta metodológica que subraya la relevancia de pensar las regiones y conexiones protocolales históricas y relaciones. Algo que mencionaba el doctor Elmer. ¿Qué podemos extraer de este trabajo de forma general para presentar en esta sesión? Bueno, tenemos un panorama relacionado con la etnografía que nos esboza un escenario de cambios estructurales de la navegación acelerados desde mediados del siglo XVIII, pero cuyos resultados más significativos, al menos en la configuración del poder local, se hacen evidentes en lo que yo he interpretado durante el primer y segundo ensayo constitucional, es decir, en el periodo gaditano y en los primeros años del independiente. Digamos que ese es el meollo de la problemática, la consolidación de las élites mercantiles como, digamos, grupos de poder local entre los años de 1795 y 1824, en lo que propongo llamar como una estrategia de análisis, la región económica meridional, tenemos mucho más adelante. ¿Por qué pensar en este espacio como una región? Locales, especialmente los cabildos, ¿no? En estos territorios que compartieron, podemos decir, experiencias como por ejemplo la expansión de los circuitos de intercambios en Atlántico, hasta el Caribe. Y el segundo, porque retoman planteamientos previos, parte cero, como por ejemplo el Golfo Caribe. El Golfo Caribe de Giovanna Canales fue con Grafenstein y ahora tuvimos fue el Atlántico Nuevo España, de Mario Trujillo, que reconocen este espacio de comunicación interna, ¿no? Y lo denominan, lo conceptualizan. Este espacio se definió por factores estratégicos, históricos, culturales, pero el movimiento comercial marítimo en y bueno, desde un punto elocuente de esta percepción eh, de la época, es este mapa del año de 1808 de la Dirección de Infantería Castellana. Se tituló Carta Particular de la Parte Subnacional Mexicana. O sea, no era una abstracción, sino era una realidad de esa cartografía. Bueno, si pasamos a la siguiente. Bueno, hasta aquí identificamos el espacio de estudio. Y bueno, para contextualizar, partiendo de 1778 con el reglamento de turismo libre, las reglas urbanísticas europeas, ojo, no, de manera limitada, cambios de las barcas, pero profundo. Ya no los circuitos de intercambio, crear instituciones, lados, caso de Veracruz, de Guadalajara, y también de invitaciones comerciales, ¿no? De Campeche y de Puebla, que también trabajan en el escenario. Este proceso se respalda por datos cualitativos y cuantitativos que muestra una intensificación del comercio marítimo que permitió a las comunidades mercantiles consolidarse económicamente, sentando las bases para las estructuras sociales.
Bueno, tenemos algunos datos que aparecen en esta presentación, autores como José Ignacio Muñén, Gregorio, pero que la tabla destacan que entre fines del siglo XVIII, primera década del siglo XIX, un fluido gráfico realmente liberal, principal fuerte de la región, con Campeche, lo cual abrió una integración económica que se vio reforzada más adelante con la autorización en 1816 del comercio directo entre Campeche con Tampico, que fomentó una mayor conexión a pesar de las rivalidades que estaban muy presentes. Es decir, la competencia y la cooperación coexistían, tejiendo una red económica cada vez más fuerte. Pasamos a la siguiente. Pero la articulación de este espacio no fue solo de barrios o de mercancías, fue sobre todo de personas, y se evidencian las conexiones entre las propias comunidades mercantiles, ¿no? A través de vínculos familiares, de asociaciones comerciales, también de las actividades de los negociantes. Un ejemplo de los hermanos Agüey, ¿no? Que se expandieron las rutas entre Yucatán y el Golfo Caribe, con sedes en Mérida, en Campeche, en Puerto Rico, y bueno, incluso en Europa. También tenemos el caso de Pedro José Guzmán y Mérida, de prominente, que manteníamos un tenido intercambio con socios que también a tomar Rosell, ¿no? Ejemplos, un comerciante catalán que va a encontrar a finales del siglo XVIII y luego se fue a Tampico en los años 20 del siglo XIX para los negocios, llegando a ser incluso más adelante alcalde del pueblo en la década de 20. Un episodio, y aquí tenemos un fragmento de un documento, fue la anexión de 1812 por la prohibición de Reinaldo de navegar directamente entre Campeche y Tampico, por parte de Guillermo Venegas. El ayuntamiento de Campeche lo reclamó como un obstáculo a la actividad comercial, pero digamos que el trasfondo de esto es que este evento nos muestra la importancia estratégica de un espacio económico integrado y los intereses contrapuestos de los actores que lo habitan, ¿no? Esa disputa comercial para el intercambio, ¿no? Que, pues, estaba sobre todo por seguimos hablando. Bueno, hasta aquí tenemos un escenario económico, pero se preguntarán, ¿dónde está? ¿Dónde el poder político? Bueno, aquí es donde tenemos que construir, ¿no? Al mismo verdad que resulta trascendental. La renovación de las estructuras políticas permitió que estas élites, estamos hablando de la primera década del siglo XIX, que ya estaban fortalecidas, pudieran acceder a los espacios de poder. Vamos a revisar cómo sucedió esto en cada puerto, ¿no? Para tratar de articular. Mérida Cesar, en Mérida, esta transformación fue notable. Hasta entonces, digamos, previo a la ejecución de la Constitución de Cádiz, el control del poder local había pertenecido tradicionalmente ya asentados militares, ¿no? Particularmente. El constitucionalismo oriental interrumpió este patrón social, permitiendo que la élite mercantil pudiera insertarse digamos, a esta corporación principal. Digamos que esta élite es un parte de las reformas económicas de la crisis imperial, de forma que logró insertarse significativamente en este gobierno principal, marcando con ello un cambio profundo del poder local, regional. En este proceso fue relevante la participación de los grandes economistas, ¿no? Un grupo que se reunía en Mérida para discutir temas nacionales como bueno, la invasión napoleónica y temas relacionados con la política. En el primer capítulo constitucional, de 1813, integrado por 17 personas, 10 de ellas se dedicaban al comercio, entonces casi el 60% podemos hacer esa previo a la constitución y mayor conversión comerciales. Y en la renovación del Instituto Constitucional de los años 1813-14 fue integrado por 16 miembros y el 50% más locales. En Campeche, pasamos a la siguiente. El proceso tiene una fase distinta. Desde fines del siglo XVII, los comerciantes ya contaban en la pública. Esto ya era una tradición muy fuerte. Pero el fortalecimiento en el comercio transatlántico desde la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se
para poder negociar con otros del Caribe y de España, le permitió crear una diputación política. Te fomentó una gran cohesión como grupo, que ya incluso hubo prácticas celulares, se hace, digamos, entre las mismas familias. Esta cuestión les permitió no solo controlar el tiempo, sino proyectar cercanas políticas bastantes. Un caso paradigmático es el de Pedro Valverde, elegido diputado por de Cádiz, y luego fue presidente del primer Congreso Constituyente. Ahora que los compañeros diputados de medio, de cuadro, que se van por ejemplo, no sé, uso de votos, por ejemplo, están muy este proceso, ¿no? En Veracruz pasamos la siguiente positiva. Desde la creación del consulado, la ente mercantil amplió su influencia política para cargos tanto en el cabildo como en el consulado, replicando de esta manera experiencias similares a las que ya hemos visto en Campeche. Comerciantes destacados como Manuel de Villa y Baja, Pedro Miguel de Chimería y México, integraron los primeros internacionales, mientras que otros miembros de esta ente participaron en congresos, fiestas provinciales, consolidándose como un grupo clave del poder regional e incluso nacional en la vida independiente. Ejemplos de ellos son Manuel de Villa y Costillo, que fue representantes en el Congreso Federal, José Cabrera de Olazábal, diputado provincial en 1812, Francisco Arriaga como ministro de Hacienda en el 34, ya hablando de los descendientes, y Tomás Moro, representante diplomático de México en el exterior, ¿no? Por mencionar algunos. En Tampico, la siguiente posición. Bueno, el fortalecimiento político de las comunidades mercantiles de esta cadena de puertos también llegó ahí. Aunque era una región de colonización tardía, su comunidad mercantil se consolidó rápidamente durante la formación del Estado Nacional Mexicano en la década de 1920. Gracias al posicionamiento estratégico del puerto de los mexicanos británicos, los comerciantes locales accedieron al poder político municipal. Ejemplo de ello fue la elección de miembros de esta comunidad de comerciantes, Vicente de la Torre y José María Huerta, para cargo de alcalde y síndico en el año de 1820. Este dinamismo se intensificó con la llegada de empresas comerciales norteamericanas y europeas en las décadas posteriores, lo que otorgó a Tamaulipas un rol protagónico en el comercio regional a lo largo del siglo. Desde entonces, los comerciantes de Tampico iban a mantener una participación activa durante la vida agraria. Bueno, quiero ser breve, se me dice que es como la discusión y la final doctor Martínez. Bueno, ¿qué podemos concluir de esta actividad? Primero, que el predominio de las élites mercantiles es un patrón regional que caracterizó el sur del Golfo de México en la década de 19. Segundo, su influencia se consolidó mediante un mecanismo de la incorporación a los puntos políticos durante la crítica de la sesión de colonización, definiendo las políticas de los estados de Israel. Y tercero, pues el aporte metodológico, solo articulando, comparando estas experiencias a través del análisis de las condiciones que los propios autores adoptaron, podemos comprender la complejidad de este proceso. En esta perspectiva que mira lo local, de sus conexiones regionales, es una línea de investigación y desarrollo permite seguir buscando algunos elementos sobre la historia. Bueno, hasta aquí dejo la sesión y la discusión para allá. Invitamos a todos los que vamos a buscar A ver, Ricardo, tengo gracias por tu ilusión. Gracias por estar acá. Bueno, Ricardo es natural de Costa Rica, y ha sido asesor de temas de Asia, agroecología, coordinador de la red académica latina e hispanoamericana sobre estudios tecnológicos, y el programa internacional de estudios de Corea y el de Asia. Dirige la revista, fíjense ustedes, revista de estudios históricos de la masonería americana y caribeña.
aquí nomás. Y la López, ya sabéis, la sucursal local, exactamente. Bueno, y estás editando una colección de libros, ¿no? Sí, es el check con la última en redes locales, estamos en la misma onda. Y algo con la China en cultura política, el grado de Costa Rica, la editorial de la universidad de este año, justamente. Los 3 tomos de subjetividades orientalistas, imaginarios, cultura política y religiosidad. Los 2 tomos de encuentros con el mundo chino, lugares desde la sinología hispanoamericana contemporánea, historia y filosofía y migraciones, relaciones transnacionales. Bienvenido, pues. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá. Sé que están muy cansados. Antes de eso, gracias Mauricio por la invitación y a Rodríguez Sánchez por la invitación. Este es mi tercer día en Cenavis. Han sido 3 días sumamente intensos, pero maravillosos. Vengo corriendo de terminar un curso en Ponce, precisamente que he contado de antropología. Estoy muy contento de estar este ratito. Martín, disculpe que llegara a un punto que era la premisa, pero ya saben. Es lo que estamos muy en los 2 días anteriores, maravilloso, participando tanto en el Bolsa como en el Luis Potosí. El tema que les traigo hoy es parte de una investigación mayor. Estamos con una investigación sobre lo que es la inserción misionera entre el siglo XVI y el siglo XVIII en China. Y lo que yo estoy trabajando es en esta investigación, pero un par de libros interesantes más adelante. Estoy trabajando cuál es el encuentro, el desencuentro que se da entre el catolicismo, cristianismo y más cultural, llegando a un lugar donde no existen conceptos básicos escatológicos, superbiológicos para analizar sobre existe la idea de Dios, mal, bien, pecado, etc. O sea, los campos para llegar a una religión se encuentran con un cristianismo, un budismo que no les cuadra esa situación y un enfrentamiento bastante particular de siglos, obviamente en historia global, tenemos las muy largas relaciones, eso es lo que estoy trabajando. Pero yo me tengo que preguntar, ¿cómo lograr sentarse a los mismos? ¿Cómo lograr lograr? Es decir, en términos de proyectos políticos, económicos, mercantiles, que das a imaginarte, no lo lograron. Pero la cuestión religiosa que a China me interesó, sí lo logró. Y allí es de donde viene lo que voy a presentar hoy. Estudiar las rutas globales, la organización misionera y el rol del espacio actual en China. Siguiente punto. Y lo que sucede, porque encontramos, pero antes de su comentario sobre este mapa que a mí me encanta, este mapa es una copia de un mapa de 1618. Hay vestigios de este mapa de 1408. Entonces, ya dije fechas, a ver si ustedes se levanten su mente, no tenemos tiempo para eso, 15 minutos. Pero hay una cultura marítima en China, eso es importante, viajes de Jenkins, Luquín, bastante. Entonces, sin lugar a dudas, podemos afirmar China, 100 años antes de Colón, un barco del tamaño de canchas por más de 200 a la vez. Desde China, rodeado toda la por eso lo podemos ver sin temor. También podemos asegurar sin temor que desenterrar uno de estos barcos, los espíritus de estos barcos el año pasado, y encontrando semillas que se les extienden sobre. Eso es terrible. Entonces, no lo sé. Lo importante de esto es lo siguiente. China históricamente, para hacer los sedimentos de la expansión europea, que hay un broncón en ese momento, porque es el encuentro de los imperios, un egocentrismo brutal. Imperio Europa, una lógica expansionista, un imperio China, una lógica, son puntos bárbaros. Me interesa, pues, conmigo, que yo soy civilización y cultura de ese es el encuentro, es clave también para comprender estos descolonizaciones. Al final, lo es importante la cuestión religiosa. En esta cultura del mar que tenía China 100 o más años antes que la expansión europea del 16,
ya podemos encontrar lógicas de relaciones que sobrepasan las políticas imperiales anteriores de China, de Ming, de China en su momento, con otros espacios portuarios en el sureste de Asia. Y esas lógicas no importa lo que digan. Esta dinámica de yo con mi barquito, pero no con mi barco. Eso le empieza a dar unas características muy particulares al espacio portuario en esta región del sureste de China y sureste de Asia. Eso es lo que yo considero una hipótesis clave para comprender este proceso de inserción de los misioneros en China. La cita que tengo allí, si no me emociono, ya, si me vieron estas cosas, yo no me emociono. Hay una lógica de conectividades nacionales. La organización en China durante los siglos XVI y XVII constituye este fenómeno precisamente de conectividades globales que trascienden las narrativas tradicionales del encuentro civilizatorio, es choque etos céntrico hiperarrogante entre ambos imperios, por lo que se plantean hipótesis de protestas socialistas como espacios de negociación, adaptación y de resistencia. Siguiente, por favor. Aquí vamos a encontrar tres contextos de análisis útiles. Por un lado, el contexto chino tiene que ver con un cambio dinástico, pero con un cambio dinástico de una dinastía Han, una dinastía china, a una dinastía que va a estar dirigida por un grupo étnico que está invadiendo un país. Son extranjeros. Son los chinos. La cuestión del sistema tributario, esto se fortalece enormemente con las rutas de Zhenghe. ¿Qué es eso? China, con sus 200 barcos gigantescos, sale del puerto y empieza a visitar a todos los reinos vecinos. Sultanatos por ahí, regentes por acá, una cosa enorme. Queremos hacer negocios. Tendrá que ser verdad. Mira qué poder tenemos. Por haber, como hacemos en Costa Rica, hagamos negocios. El próximo año, tendrá esta fecha, el público a pagar para corresponde seguir. Un sultanato al sur de toda la isla dijo, a mí no me verdad eso. Estoy muy libre, ¿verdad? 3 días, no quedó ni una muestra. Entonces, el sistema tributario se imponía. No era de poner colonias, pero sí era de imponerse. Y la otra cuestión del espacio portuario. Esta lógica que estamos encontrando en ciertos puertos de China, también en ciertos puertos del sureste asiático, donde las políticas imperiales, imperio que sea, políticas de no negociación, de no se relacionan con los portugueses, por ejemplo, en su momento, eso ya no vale. Las lógicas son distintas. Hay una suerte de cosmopolitismo y de movimiento de personas, de bienes, de ideas, de creencias, que es más fuerte que cualquier política básica. Eso va a permitir que el misionero de China, que la versión de China. El otro contexto es el europeo, es un momento de construcción ideológica teológica, de desarrollo de los patronatos español y portugués, la empresa jesuita, las misiones vinculadas. Hay un espíritu de cruzada en este contexto, está además escribirlo, y eso es lo que conlleva esta parte que motiva esta expansión europea y el contexto relacional, que tiene que ver con lo que venía diciendo. Este encuentro de imperialismos, etnocentrismos, la migración comercial, que va a ser como la sombrilla de los misioneros, y las plataformas adicionales que se empiezan a crear en 3 plataformas, que son parte de los fondos que serán después también Macao, Manila y Taiwán, donde están establecidas comunidades chinas sumamente grandes que le permiten a estos misioneros que vienen de Europa tener un laboratorio de práctica, trabajo de la lengua, ver cómo pueden acomodar, etcétera, antes de llegar a China. Es decir, llegan a China y ya llevaban entrenando varios años chinos. Eso es parte del salón y lo que permite este espacio. Estos 3 niveles analíticos revelan la complejidad de las interacciones culturales y religiosas en este espacio asiático temprano moderno, se le puede llamar de esta manera. Tu disposición de la modalidad temprana, desde lo dicho. Siguiente, por favor. Por lo general, cuando se piensa en la nación en China, se piensa en Mateo Ricci, pero es que definitivamente cuando empezamos a identificar estas rutas de inserción, estas plataformas y espacios de trabajo, de laboratorio, de entrenamiento, como llamo yo, vamos a encontrar cosas que van más allá de la China.
Matteo Ricci es el primer misionero italiano, en el siglo XVII, es la primera persona en dar un permiso imperial en el 1563 para establecer una misión. Y luego, en 1577, logran que incluyan el deporte imperial. Ahora, no lo incluyen por una cuestión religiosa, lo incluyen porque Matteo Ricci era rebelde y el emperador le encantaba la obediencia. Nada más. Eso no religioso porque llega hasta el curso. Pero se le reconoce a Matteo Ricci en ser el primero. Y en ser el primero en hacer un trabajo de acomodación sobre cómo utilizar chinos. Lo que logramos identificar, y esto sí es nuevo, esta investigación, entre los temas de la mesoterapia, o que se encuentra en China, en la mesoterapia misma, es el desarrollo de una misión sanguínea. Los sanguíneos son los chinos fujineses, que del sureste de China emigran a Manila. Y para finales del 16 ya tenemos el barrio chino más grande del mundo, el primer gran barrio chino, el Paraguay. Es el mundo sanguíneo. Ahí los agustinos en primera instancia, los dominicos, jesuitas y franciscanos, establecen lo que podría considerarse la primera gran misión china, la misión sanguínea. Esta primera misión china permite desarrollar un trabajo de laboratorio, de aprendizaje de la lengua, de manufacturación de términos para la organización, de conocimiento de la cultura china, etcétera, etcétera. Esto lo encontramos gracias al estudio de historia global que estamos haciendo para identificar estas rutas y estas plataformas de inserción histórica en cuenta. Y nos damos cuenta que algo de la teoría ya hay un grupo de personas que están haciendo algo importante dentro de este encuentro con China. Siguiente, por favor. Cuestiones importantes a tener en cuenta. Ya sabemos que todo el proyecto de expansión realista está en el norte de China. Se vuelve a África, a Asia, se cruza el Atlántico, el Pacífico, las oceánicas, etc. Hay un contexto importante de estas historias transoceánicas hacia el medio del mundo. A España le toca China, Japón y Filipinas. Y ellos dicen, bueno, después de México, lo que es un pequeño lago, español, el mito que se da en ciertos momentos, y de China, Japón y Filipinas obviamente pertenecen a España, ¿cuánto que? Hubo una cantidad no asombrosa, porque no llegaron a 10, pero bastantes misiones salieron de Nueva España, de las Filipinas, con un objetivo claro de conquistar China. Claro que al llegar ante el imperio, la creación de los dirigentes de misiones fue siempre la China. Mi estimado Adolfo Felipe, como diríamos en el no mames, esto no, así como esto no. Y obviamente pasaron de siglos y no hay manera. No tenían ni idea de que se enfrentaban, que se enfrentaban China. No lo que se encontró en la pobreza, no lo que se encontró después de eso. Estamos hablando del imperio más grande, la cuarta parte de la población del mundo. Bueno, también otro nivel. Hasta el siglo XIX, los ingleses, se inventó la fórmula de cañonazos en la guerra del hombre, y logran abrir a Chicago, dominar a Chicago. Pero esa es otra historia. Seguimos con la ruta. Se divide en el mundo, entonces ya sabemos que está conectado. Siguiente, por favor. Bueno, esa repartición del mundo, esa repartición del, bueno, más bien la que estaba antes, perdona, puse conmigo, me adelanté, bueno, en 510 los portugueses toman Goa, en el 565 los españoles toman Manila, y en 582 es cuando ya se sienten listos para entrar a China. Siguiente, aquí está la repartición del mundo. Hay tres documentos claves importantes a tener en consideración en este contexto. Es la bula de Alejandro VI, de 1493, el famoso Tordesillas, que más se habla en 1494. De hecho, el mapa del lago es inspirado en Tordesillas de la época. Seguramente lo conocen, 16, y en Zaragoza de 1520. Al final, lo que me interesa de esta investigación es el nivel mundial de culturalismo. Esto de cuidarse. Y dentro de esta repartición, que tiene una base económica, hay un interés en el espíritu de cruzada del expansionismo imperial de llevar el evangelio, llevar la misión, llevar el cristianismo, llevar el poder. La siguiente, por favor. Si pensamos un poco en el contexto de China, estamos hablando de un mundo, una región que sí misma es un sistema único. China ofrece en términos de diversidad, tamaño, antigüedad, lo que te ofrece el continente. Y para este momento estamos en el siglo XVI, ya es un referente.
Parte de lo que explicaba, 125 millones, la población de China fue el 15, versus 69 millones de población de Europa. Una idea. Eso es un dato muy demográfico. Podemos buscar otros datos distintos, pero no por ahí. Hay una lógica que va a alimentar y va a fortalecer estos espacios portuarios, que va a ser la relación con la Nueva España, con la olla América. Un dato sorprendente para la época es que están consumiendo el 50% de la plata americana. No se quiere tener relación, es lo más importante, no se quiere tener relación. Ahora, esta dinámica económica que permite que haya cierta relación con ese almacenamiento del espacio portuario es lo que les permite a los misioneros insertarse. Los misioneros tienen que dedicar desde el comercio hasta la piratería, si es necesario. Recuerdo un dominico de apellido Richo, español, que le condicionaron el permiso para poner una misión si se iba a casar con un pirata. Y a los 2 años él regresó con la cabeza del pirata y lo dejaron con el permiso. En esas épocas no hay permiso misionero. Hay un cronista de las misiones que dijo en su momento, en este contexto, Santo Mendoza, reino tan grande en África, reino tan grande en África, la gente que nos paga de fruto ordinario son. Siguiente, por favor. Y no voy a profundizar mucho, porque es parte de ese encuentro etnocéntrico imperial del cual estábamos hablando. Hay un etnocentrismo fuertísimo, una idea de Zhongguo, que es el nombre de China en chino para referirse a los centros civilizatorios, como centros culturales, como centro de lo que es. También no es como son bárbaros, para los chinos en esta época, los europeos son bárbaros, feos además, y según las crónicas de la época. Mira, esta idea sinocéntrica de superioridad es tan fuerte que al final de cuentas pareciera que la Gran Muralla China no pasa de ser un símbolo material de hasta qué civilización y cultura más allá de acá. Los unos se proponen los parar, entonces a mí me parece que va más allá de ese tipo de cosas. Es un sinocentrismo de 500 años que se enfrenta a un eurocentrismo que viene fuera, una expansión que está en el mundo. Son varias competencias, no solamente una, caracterizada por una idea de una emancipación universal, una expresión de carácter político, económico, pero viene religioso también, este espíritu de cruzada renovado, en casos españoles, ya vencimos a los moros, después los chinos ya demasiado, y la idea de la misión civilizatoria cristiana. La siguiente, por favor. Con esta lógica del espacio portuario, ya comentando, en esas ciudades de China son claves 3 ciudades portuarias: Fujian, Guangdong y Zhejiang. Ahí hay un movimiento que va más allá de lo que dice el imperio, porque el imperio en su momento, nadie se relaciona con los europeos. Valió mal, en este caso, hay una relación constante, continua. Y eso permite la estrategia o la consolidación de plataformas fuera del territorio imperial. Macao, Manila, Taiwán. Esas plataformas no van a funcionar para el comercio, no van a funcionar para la relación política, no van a funcionar para la misión diplomática fuerte esa capacidad de China. Eso va a funcionar para las misiones religiosas. A pesar de que las misiones religiosas no negocian ni económico, ni político, ni pero esta dinámica de diversidad cultural, ideas, creencias, les permitió entrar. Eso es interesante. Es clave la ley del Kaihai de 1967, esta apertura marítima que suaviza un poquito las provisiones del Haiding. Las provisiones del Haiding eran prohibidas relaciones más allá del mar de China. No obstante, esto es muy limitado, pero sigue, creo yo, condicionando la construcción de este espacio, tanto en China como fuera de China. Les decía que los puntos estratégicos, todos estos nodos van a ser, sin duda alguna, Guangzhou, Cantón, Macao, va a pasar a manos de los portugueses, y fuera del territorio, sin duda, Manila y Taiwán. La siguiente, por favor. Demasiadas cosas. Bueno, Macao se va a convertir en la base de las operaciones de los portugueses y por ende de los jesuitas. Hay un tratado de patronato portugués
es el que va a dominar la compañía de Jesús. Y son los que están más cerca, es la que viene más. Hay una lógica comercial un poco limitada, una serie de condiciones enormes. Enormes que están teniendo más suerte los portugueses y intentando sus vidas en Nagasaki para este momento. Aunque pronto vendrá la matanza en Nagasaki contra los cristianos, crucificados la cabeza, crucificados sobre eso. Una película de Scorsese últimamente, la serie Samurai, ya está en la cultura popular. En China no lo mantenerse, en China es más difícil. Y además entran en China, que eso es un tema, en China, la gente no cree. Se cree creer en algo que está muerto. ¿Cómo creo en algo que está muerto? Y lo condenaron porque rompió una ley. ¿Cómo creo en algo que rompió una ley? Si lo más importante es romper una ley. Cuentos chinos de la época estaban muy felices. Además de que no existía ningún concepto de Dios, imagínense. Pero eso es otro tema. Entonces, clave que se establece Macao principalmente para que va a ser la compañía de Jesús, que la compañía de Jesús procura insertarse hasta la misma corte imperial, pero por todo tipo de conocimientos. Son los relojeros, astrónomos, manejan la filosofía, se empiezan a encargar de un ministerio, era como decir el ministerio, la Secretaría de Minas, Eventos Naturales y otros. Eran los jesuitas los encargados, pero la cuestión religiosa no cambia. La idea de ellos son dos estrategias claves para este momento. La primera es, si convertimos al emperador, va a convertir todo el reino. Obviamente no convertimos al emperador, ¿no? Entonces, la segunda estrategia fue, tenemos una idea. ¿Qué tal si hacemos el Confucio Santo? Se debatió más de 100 años. Y en la Sorbona, en 1700, dijeron, volado. Y excomulgaron a los jesuitas del Confucio nunca más. La siguiente, por favor. La otra base es Manila, y esta es la que ya viene bajo la protección del Papa. Aquí ya vamos a encontrar una inserción agustina que va a ser la más tímida. No obstante, la inserción agustina con los ángeles. Son chinos en movimiento entre Manila, Yen, constante. Entonces, se mueven ellos con ideas. De hecho, algo que interesante que hemos logrado identificar es que en los momentos, periodos específicos de Chile, cuanto más crece el crecimiento, es cuando no hay misioneros. No hay pobres. Son los chineses que estaban en Manila, que se permitieron, se captó eso, se van a Fujian, no saben cuáles son las reglas, les da igual, y bautizan a Pedro. Todos permitidos. En momentos de este periodo, de estos 3 siglos, entre menos misioneros y menos curas, más crece el número de conversiones, el número de bautizados, menos, de lo que significa ya para eso. Base de todo lo que estaba relacionado con la Manila. No obstante, la dinámica relacional con China va a ser complicada, pero también de manera en su momento van a estar condiciones, con la idea de conquistar China. Eso no funciona aquí con esta. Bueno, para ningún, menos hoy, vamos a conquistar China, la que sigue. Logran mover en un momento, los pueblos holandeses, los holandeses están, ¿cómo se llama? Está en una parte del extremo la isla, en el otro extremo los españoles. Ahí empiezan con una nueva misión. Y esta nueva misión ya no tiene esta cuestión política o esta idea de conquista, de colonia. Hay una idea más religiosa por insertarse en China. Hay un movimiento o una cultura relacional entre Taiwán y China distinta y sobre todo los domingos establecerse. Eso va a ser clave porque para ese momento solamente existen en China misiones jesuitas. Los jesuitas son muy high class en ese momento. Hasta con el emperador, con los letrados, un poco como el pueblo, aunque no quieren estar con el pueblo. La llegada de órdenes verticales, primeramente dominicos, los franciscanos y agustinos, va a permitir un trabajo con las piezas. Y lo interesante para mí de todo esto, además del encuentro que evolucionismo, es los procesos de transformación cultural que empiezan a tener ya para mediados del siglo, ya por el siglo XVII, mentira, último tercio del siglo XVI, ya podemos encontrar detalles con Confucio, Buda y Jesús. No es fácil. Fíjense la verdad. Eso es la parte interesante. Obviamente esto la iglesia no va a aceptar, se dan muchos enfrentamientos, pero ese es otro tema. Esa es la plataforma alternativa, como le llaman. Las que sigue, por favor. Aquí podemos encontrar una periodización que nos permite ver todos los intentos de misión. Estas misiones también fueron de carácter, repito, momento político, militar, económico, la fuente de los tesoros, quiero suceda, quiero todo lo que tiene, pero eran dirigidas a los religiosos.
semestres religiosos pasados. Si ustedes pueden ver, bueno, hay periodos como el 630, 639 que no hay nada. Intentos de entrar a China y pedir permiso a los chinos para establecer una misión. Hay 22 intentos de los jesuitas, 9 intentos de los agustinos, perdón, de los dominicos, un intento de los agustinos y 4 intentos de los franciscanos. La mayoría de todos esos intentos la respuesta fue no. No obstante, para ya mediados del siglo XVII, ya en la misión dominica, va a empezar la primera franciscana, de una sola persona, nada fuerte. Ya tenemos a los jesuitas en la corte imperial, pero relojeros, filósofos, astrólogos, matemáticos. Luego pueden ver el origen de estas misiones y van a ver que es hasta el final que Taiwán tiene su importancia, que el decide incluir a Taiwán, pregunta Taiwán, que es el colegio. Pregunta Taiwán, que es el colegio. Antes hay una lógica entre Macao y Manila, prácticamente todas las de Manila fracasan para este periodo, y las de Macao, pues, por esta naturaleza, el Maldonado, pues, Portugal, Macao, o sea, los de China, Guangzhou, es más fácil. Lo otro que quiero resaltar es que son dos lugares de llegada. Y estos lugares de llegada son los que forman este espacio cultural chino con características y dinámicas sociales que se deben entender sin duda alguna en términos globales y van más allá de la lógica política de fronteras de territorio. Lugares son, como decía al principio, cuando influye. Y eso se mantiene de una manera. Entonces, en síntesis, estamos encontrando, intento de utilizar las encuestas, estamos encontrando un espacio portuario con funciones de interfaz global donde se relacionan, se cruzan 4 lógicas que van desde la iniciación misionera, las percepciones pragmáticas, el desarrollo de estas redes mercantiles, hay una interfaz imperial en muchas caras, finalmente con la situación global de bienes, de ideas, de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ya para el siglo XVII tenemos el primer misionero mexicano chino. Y este primer misionero mexicano chino, Pandoja, es el primer misionero que se pone a traducir todo lo que tiene que ver con la iglesia. O sea, pasó los libros de historia fácil por las traducciones que hizo. Bueno, no era mexicano, era no hispano. Primero misionero no hispano. Franciscano. Y muchas gracias. Lo que nos faltaba China. Bueno, mira, a ver, chicos, entonces empezamos la conversación. Tenemos como varias escalas para el espacio, los actores, las políticas en el espacio, y quieren estar adelante. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Tengo, bueno, tener una pregunta para Giovanna y para Janine. Esto, viendo pues un poco sus presentaciones, pues me quedó hablando un poco sobre ese papel que juega el puerto de Maracaibo, ¿sí? En las relaciones económicas, ¿sí? Maracaibo, puerto de Maracaibo, porque pues la historiografía tradicional siempre nos habla pues de la Nueva Granada, Cartagena, ¿sí? Pero pues viendo pues con sus presentaciones, sí se ve como que hay una influencia de artículos, de productos que vienen por el oriente del Nuevo Reino de Granada y van a subir al puerto de Maracaibo, específicamente pues en Cacao, ¿sí? Y pues bueno, de que años pueden profundizar un poco por ese puerto y para esto, se me olvidó el nombre.
y ya una duda más que yo sé que ustedes expertos en el tema, para meterme un poco más al comercio en la Ciudad de México, que me recomienda obviamente el consulado, entiendo, pero el comercio un tanto más local, el comercio local, no sé si, sé que es muy amplio lo que le voy a decir, pero los gremios donde obtenían materia prima, no sé, estoy explorando esa parte, entonces si me pudiera dar ahí un poquito de orientación con lo que sea, se lo agradecería muchísimo. Para la doctora Joana, muchas gracias por su aportación. Nos habla de estas declaraciones, de esta documentación que son declaraciones. Entiendo que esta documentación empleó a partir de la sentencia, ¿no? Es una documentación que se entregaba a los intendentes. ¿Estas fuentes dónde están? ¿Dónde las consultas están en el archivo de Veracruz o en dónde se encuentran? ¿Cuál es su estado? Sé que usted nos habla de la segunda mitad, nos habla de la segunda mitad del siglo XVIII, pero previo, antes, en la primera mitad, están los registros de navío que vienen de, bueno, que se pueden consultar en el acta, pero del lado de este lado, que también tenemos registros de navíos, hay en el archivo de Veracruz, solamente están acá en Angel, bueno, allá en Angel, Ciudad de México. Si nos pudieras abordar un poquito más de ello. Y para el doctor Álvaro, muchísimas gracias. Fue muy apasionante su conversación. La verdad es que dan ganas de hacer historia, de hacer historiografía, ¿no? De profundizar, preguntarnos un poco más, más allá de lo que generalmente hacemos, ¿no? De no quedarnos solo en ver placer, tratar de bajar a buscar otros personajes, ¿no? En esta parte, o sea, usted se mueve muy bien, puede decir hasta de manera divertida, bueno, elocuente, entre estos grupos locales y globales, bueno, cómo se van insertando. Nos habla del fantasma, nos habló del fantasma, para explorar este tipo de fuentes, este tipo de objetos un tanto más bien totalmente inmateriales. ¿Qué recomendaciones nos puede dar? ¿Qué tan difícil es? Obviamente yo lo sé que es muy difícil, pero desde su perspectiva, su labor, ¿qué recomendaciones nos puede dar? Y pues a todos, muchas gracias al doctor César, pues lo tenemos ahí. Ahí le pregunto. Por favor, doctora Giovanna mencionó una Zacarías. Zacarías, ¿qué perdón? Para hacerlo. Gracias. Bueno, mi pregunta sobre esto la gente va y esta parte también sigue todo este mismo proceso que venían las informaciones, los registros que llevaban como a cabo también todo ese control, digamos, de la misma manera que lo hacían en la internacional. Digamos, no, sí, o sea que si estas embarcaciones privadas tenían como que hacer el mismo proceso, que pagaban lo mismo, o que era lo que era diferente sobre eso. Bien. Bueno, también va para dirigir lo que explicaron. Primera, bueno, primera pregunta sobre cómo se sintió esta investigación por parte de China y cómo fue implementar la resolución en la bueno, de China, Japón y todo eso, yo digo que nos hablan un poco de lo que hay. Vamos a funcionar. De hecho, creo que la primera conferencia que se hizo sobre China y igual, al siguiente contexto, saber qué impacto después tuvo la Revolución Católica en China ahora. Si hubo problemas, cómo fue, pues, porque sé que es católico en China, pero es muy poco importante. ¿Cómo fue, bueno, porque influyó más en esta revolución ahí?
a los partidos y que sí, entiendo que no hayan sido poder, pero hacen sus fuentes y algunas dificultades que tuvo con respecto al idioma, sobre todo por el periodo que estaba hablando. Bueno, aquí no sé, yo les diré. Muy bien, ¿no? Rompa la sugerencia. Los comentarios, las preguntas mínimas, para que apenas me impresionó que nos mostraste el mapa de las generaciones de este señor Biblia. Y todo va como por el centro del sur de México, en las rutas Matarira, aquí en Maracaibo. Y cuando empieza el mapa, de repente, en Real de los Árboles, el señor ejemplo manchota, y que tiene un vacío contacto, pues, completamente fuera de otra área de actuación. Y no sé, puede explicar que Real de los Árboles a este señor. Y los comentarios, pero yo lo muy repetitivo, bueno, la demanda que ya hablé la mañana y creo que ahora quiero insistir, te digo bien, que en época de crisis la agencia crece. Y lo que tú nos muestras ahí como el comienzo de las reglas ya no funcionan dentro del proceso que explorar la misma iniciativa ahí, como puede. Mientras que no hay un nuevo guarda que entra desde su línea. Se me parece un muy buen ejemplo. Y a Ricardo de Chena, ahora no me entiendas mal, porque no es una crítica, pero me llama la atención esa influencia que realmente es un tema grande de la historia global, en que se la base de los gobiernos a veces. Porque sacamos ahí datos aquí, datos allá, y nos yo igualmente. Y te voy a dar un ejemplo. El mapa que nos mostraste al principio, dijiste este siglo XVI y el XVII, y hay, como dice, que sea del siglo XIV, así, 15, 20, mira, no sé si pero me comento, en 2011, publiqué un libro, sí, este mapa es la portada, ya lo recuerdo como encontré, según mi información era del siglo XVIII. Entonces, y tal vez estoy yo completamente equivocado, pero me parece muy significativo que tenemos allí elementos significativos de que es interés. Bueno, tal vez tú tienes la calidad de lo que tú expliques. Cuando yo lo sé, parece que no. Y el otro es donde los 50% de plata que hay sí me he esforzado muchísimo, muchísimo para ganar eso, y creo que nunca llegó el 50% de plata china, aunque hay otros que dicen virtualmente toda la plata, pero creo que no se puede comprobar eso. Aún así, circula de esos tipos de datos todo el tiempo con la bibliografía. Y todo el mundo los repite, y yo también los repite, solo en ese mundo preciso sé que me he esforzado mucho, pero repite uno todo el tiempo información así general, y nos creamos nuestra imagen de la historia global, y creo que hay que hacer mucho trabajo básico hacia, por ejemplo, en tu caso me impresionó la tabla al final que estás los números de historieros de dónde vienen, cuánto vienen. Eso yo no sabía, y realmente me sorprende que tan pocos misioneros están en China. Yo casi siempre hay más misioneros en la Nueva España que en China, y China es el gran proyecto de prestigio, y siempre será la gloria de la obra de China. Y eso fue muy interesante para mí también, que mencionar que tan mínimo era realmente este esfuerzo, que ha acompañado de una enorme propaganda de parte de la iglesia. Bueno, gracias. Sí, a Mateo Ricci le llevó 20 años llegar a la corte. 20 años después era propagandista de los chinos y no de bueno, ¿les parece que te respondan en el orden de presentación? Ya se van unos 5 minutos. Lo más breve, compacto, preciso que pueda. Bueno, con respecto a Maracaibo, pues Maracaibo es un gran sector de cacao de la hispánica, digamos que
como decía, que quisiera intentar España para acceder a la ciudad. Más allá de la por ejemplo, España toma una compañía particular, una compañía comercial para practicar con entonces, la mayor parte de los sectores fundamentalmente es más, ¿no? Por eso, si no vamos a el caso de Venezuela. Y así la parte de los parece por utilizar la perspectiva que es una función de y ahora resulta también que hay una causa mundial que pasa cerca del cabo venezolano, ayer por esa región, que es lo que se ha visto en las últimas fechas. Bueno, y con respecto a los documentos para hacer su investigación, son fundamentalmente responsabilidades, pero también, en el caso del cacao, son las secuelas que tenían los almacenes, este personaje mundial, luego su muerte, pero son una consecuencia en las fuentes muy trabajar porque ellos que pasan en la registro están funcionaron, pero están todas revueltas, es sumamente difícil trabajar con ellos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hay mucha historiografía, por ejemplo, los alcaldes mayores, que eso me permitió utilizar el tema, ¿no? Porque hubo bastantes rebeliones a fines del siglo XVII, precisamente por la oposición de los pueblos indios ante el partido de la Guerra. Entonces, eso me ayudó a buscar las rebeliones. Y bueno, con respecto a lo que decía Esther, ¿por qué hay grupos que usamos? No tengo la menor idea, ¿no? Porque, pues sí, aquí están las deudas, ¿no? Están los nombres, los personajes, pero no sé qué es lo que comerciaban. Te digo, un chico del cacao, que es un músico, ¿no? Es una región que gracias que tengo, pero en el caso de las cuentas que hay con un fiche de acreedores, ahí no hay más información. Entonces, simplemente veo los montos que se robaban en utilización. Y sí sé que por ejemplo, pues este señor comerciaba en los centros mineros, ¿no? Pero, pues porque quería acceso a la plata, ¿no? Pero no sabría decir que no. Bueno, vivió en Zacatecas, vivió en San Luis Potosí. De hecho, en una empresa donde yo oro en la casa de moneda, esto me indica que, bueno, eso fue lo que dirigió en San Luis Potosí. Y además, quizás algo que tenga que ver con una de las cosas que fue uno de los principales prestamistas del Reino de Montezuma. Entonces, quizás tendría que haya tenido alguna injerencia en estos espacios. Por eso, me han demandado la participación. Perdón, ¿cómo se comentar? ¿Por qué para grabar, tiene que escuchar, están filmando. No se entiende la visión. En realidad, los átomos no hay una investigación. Y sobre realmente los átomos no hay una investigación así que lo avance. Pero Francisco Javier Gamboa en sus comentarios dice que por momentos era la realidad más importante de la Nueva España, porque no encuentras en ningún otro lado así. Pero tal vez hay algo de eso. Y bueno, un día hablamos simplemente de información sobre ustedes. ¿Qué te apunta? Termina. Espera, Es muy intensa. Rosario es realmente tanta pero yo creo que no he visto nada. En 1773, el cura del pueblo de Acayuca denuncia al alcalde mayor Diego Fernández. Un mes después, el administrador de Estancas también denuncia al alcalde.
En la denuncia del cura se le denuncia porque está imponiendo demasiados repartimientos a la población, ¿sí? Y que además fomenta fandangos donde él se aparece con las negras y las blancas. Un mes después se le acusa porque está aceptando contrabandos de sal y otras mercancías. ¿Qué quiero decir al traer esta conversación? Que eh, es cosa de tener, digamos, los oídos y los ojos abiertos. Que cuando estudias una región, un espacio, hay episodios y hay momentos de pronto de tensión que generan que se sucedan una serie de acontecimientos que se convierten en un y donde la fiesta aparece ahí, ¿no? Pero aparece en el marco de un contexto social, en el que hay que poner atención, ¿no? Es decir, ¿qué está significando que haya fandangos y que pase eso y en el contexto de un pueblo, en el contexto de repartimiento de mercancías, ¿no? Y además estamos hablando de un alcalde mayor que viene del comercio oaxaqueño, ¿no? Sabemos que Acayucan es la principal productora de algodón, quienes controlan el comercio de la grana cochinilla también empiezan a participar, a financiar a regiones que producen algodón, ¿no? Entonces, uno va tejiendo una historia con la idea de quitarle, digamos, la cuestión ahí como folclórica, ¿no? Para darle una densidad social. Y eso a eso quería yo referir al hablar de Jesús Sala y el trabajo de, digamos, de un cazador de Walter Cuellos. No, por supuesto tenemos atrás en mente el ensayo fantástico de Carlos Winwood, Indicios, raíces de un paradigma inicial, que leer, pienso yo, ¿no? Pero que también yo intentaba sugerir y proponerles que no solamente es rastrear documentos, sino ir rastreando episodios con la idea de construir procesos que nos permitan explicar cosas. Y para terminar, no les pude leer, pero cuando uno revisa a los expedientes de contrabando, ¿no? Y aquí el trabajo de Julio Rodríguez Treviño ha sido muy interesante porque ha compilado varios de esos trabajos. Y uno revisa las condiciones de espacios de embarque y desembarque de mercancía, aparecen la Huasteca Veracruzana, la Tamaulipeca, Tuxpan, Tamiagua, Pánuco, Laguna del Pueblo, Laguna de Pueblo Viejo, Tampico, y luego aparece, por supuesto, la Huasteca Poblana, Pahuatlán, Huachinango. Y una variante de esta ruta conecta con Ciudad Valles, con Río Verde y, por supuesto, con San Luis Potosí, y de ahí a todo el Bajío, incluyendo el mercado interno de Guadalajara, que ya Antonio trabaja. En esa trama, Córdoba, que está también en Veracruz y que viene a Tamazunchale y ahí se le... Entonces, se trata, pues, lo que intentaba yo proponer es darle densidad social para que los episodios nos permitan asomarnos a reconstruir procesos que conectan espacios y que nos obligan a pensar problemas. Bueno, pues me sumo a lo que ya señalaba Yasmina en el caso de Maracaibo. En este periodo que yo estoy trabajando, entre 1790 y 1808, que estamos con un mercado de los registros, es importantísimo la presencia de embarcaciones provenientes de Venezuela. Considero ustedes que del cacao que llega a la España, que viene desde Venezuela, desde, bueno, sería Colombia, Ecuador, Guatemala, Chiapas y Tabasco, el de mejor calidad es el Maracaibo. Es la calidad, por eso es muy apreciado y a finales del siglo XVIII